la paz y la gracia de Dios esté una vez más sobre tu vida. Eh, Buenas noches, gracias por conectarte, gracias por estar hoy nuevamente conectado a este directo. Agradecido con el Señor por un día más aquí, agradecido con el Señor por poder estar compartiendo la palabra una vez más, sabiendo de que es el tiempo que Dios ha traído para poder compartir este mensaje. Y antes que nada quiero que oremos y que le demos gracias al Señor por el mensaje de hoy. Así que ahí donde estás, eh, dale gracias al Señor por este mensaje, dale gracias al Señor por lo que hoy va a hablar, pero sobre todo dile que hoy te hable, que sea Él dirigiéndose directamente a tu persona. Señor, te doy gracias una vez más, Padre, te alabo, te exalto, te glorifico, sabiendo de que en este tiempo, en este momento, Padre, eres tú hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones, eres tú hablando a cada uno de nosotros, Padre. Y hoy yo te pido, Dios mío, que seas tú preparando la tierra, Padre, para que dé fruto, Señor, para que la semilla que hoy es plantada, para que la semilla que hoy es hablada, para que la palabra que hoy viene en forma de semilla, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto, Padre, para que así se multiplique, Dios mío, y pueda seguir expandiéndose, Padre. Yo hoy solo te pido que lo que tú hables a nuestras vidas, lo que tú hables a nuestros corazones, Señor, lo podamos llevar, lo podamos esparcir, lo podamos seguir llevando y seguir esparciendo, para que así pueda seguir creciendo y seguir abundando tu palabra, tu reino, tú expandiéndose en nosotros, Dios mío. Yo te pido que seas tú hoy hablando, Señor, a través de este mensaje, que seas tú usando mis labios, Señor, usando mi boca, usando mis palabras y que no sea yo, Señor. Yo quiero que sea tu gloria mismo hablando a cada uno de nosotros, Padre. Yo te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Eh, Hoy quiero compartirte un mensaje mmm, que lo he titulado, le he puesto por título, Primero lo primero. Eh, ¿Sabe? Durante nuestra vida tenemos que tomar muchas decisiones, tenemos que hacer muchas cosas, incluso tenemos que decidir muchas cosas durante nuestra vida. Y a veces priorizamos las cosas de forma equivocada. A veces ponemos en primer lugar o ponemos las cosas que van primero, que deberían ir primero, las llevamos a un segundo término o incluso a veces aquellas cosas que tendrían que estar marcando las pautas las tenemos puestas en segunda parte. Por eso hoy quiero compartir contigo este mensaje, primero lo primero, porque debemos entender que es lo primero en nuestras vidas. Si tienes Biblia, me gustaría que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Yo sé que este versículo lo has usado mucho, lo has leído mucho, te han predicado mucho, te han enseñado mucho, pero yo quiero traerte hoy un pedacito y un recordatorio de este mismo versículo, porque creo y considero que es necesario para nuestra vida tener esto muy claro, tener esto muy factible, porque eh, si no tenemos bien claro que es lo primero en nuestra vida, podemos tener muchos problemas. Problemas que al final acaban, más que problemas, sino consecuencias, sino cosas que al final acaban generando desánimo, acaban generando dolor, acaban generando aflicción. Así que si tienes Biblia, abre tu Biblia en Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 34. Dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les daré todo lo que necesiten. Mira, busquen el reino de Dios, busquen el reino de los cielos. Lo primero que Dios nos demanda o lo que debería ser nuestra prioridad en nuestras vidas es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un rey, el reino de los cielos es un lugar, el reino de los cielos es algo que está establecido. Y eso debería ser nuestra prioridad.
Eso debería ser nuestro punto principal, es más, debería ser nuestro punto único, porque si nosotros entendemos que estamos en el reino, todo lo demás está hecho, todo lo demás está cumplido. Jesús decía, no se preocupen por todo lo demás, ni qué comeremos, ni qué beberemos. Dice, así piensan los incrédulos. El problema es que eso se ha pegado, eso se ha enganchado mucho en la iglesia, y la iglesia vive muy ligada a esas cosas, la iglesia vive muy atada a esta tierra. La iglesia vive muy pensativa en qué comeré mañana, qué beberé mañana, qué podré hacer mañana. ¿Será que mañana tendré? ¿Será que mañana llegaré? ¿Será que mañana alcanzaré? Y Jesús nos dijo, no se preocupen por eso. Preocúpense, su función principal es el reino de los cielos. Y yo me encargo de ustedes. Dios está diciendo, encárguense de lo mío y yo me encargo de ustedes. Cristo, cuando vino a la tierra, cuando estuvo en la tierra, dice que Jesús vino a lo suyo. Nosotros hemos malinterpretado esta palabra y hemos dicho que Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero la palabra es muy clara, dice, Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Cristo vino a hacer lo suyo, lo que Él debía hacer. Cristo vino a marcar lo que Él tenía que hacer. Jesús no vino aquí a entretenerse, Jesús no vino aquí a qué comeremos, qué beberemos, qué pensaremos, cómo haremos, sino Él vino a marcar y a hacer su propósito, y era expandir el reino de los cielos. Yo hoy te pregunto a ti, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es expandir el reino de los cielos de la tierra. Dice, id y predicate el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere será salvo, será bautizado en nombre del Padre, será bautizado. Y Cristo vino a expandir el reino, y tú y yo debemos expandir el reino de Jesucristo. Quiero leerte algo que es muy remoto, no sé si lo vamos a poder encontrar en la Biblia. Es el primer versículo de toda la Biblia. Génesis 1:1. Yo creo que todo cristiano ha leído este versículo, porque más o menos todo cristiano ha intentado leer la Biblia, la ha conseguido, y casi todo el mundo empieza leyendo este versículo. Empieza leyendo el capítulo de Génesis y el primer día leemos Génesis 1, 2, 3, 4 y 5, pero el segundo día lo leemos solo 4, 5, 6, 7 y 8. El tercero 9 y 10, el cuarto 11, el cuarto medio del 12, y así hasta que no acabamos sin leer. Pero bueno, no te desalientes, eso nos ha pasado a todos hasta que un día tomamos ese ímpetu y decidimos leernos la palabra, y luego te la lees 1, 2, 3, 4 y 5 veces y cada vez descubres cosas nuevas. Por eso yo te invito a que tú sigas leyendo la palabra y que la inicies. No se trata de iniciarla en Génesis, sino busca un libro que te sienta cómodo, dile a Dios que te guíe en por dónde debes empezarla, pero léela entera, que vas a descubrir grandes cosas que Dios tiene preparadas. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿A qué tú crees que Dios se refiere o qué te crees que se refiere este versículo cuando dice Dios creó los cielos? Fíjate que lo dice en plural. Yo lo he buscado en varias versiones, todas dicen los cielos. ¿Qué piensas tú que está hablando de esto? ¿Sabes que la gente cree que está hablando del cielo azul, del cielo de las nubes, del cielo de estas cosas? La palabra aquí está hablando que Dios primeramente creó su reino de los cielos, Dios estableció su reino, Dios creó su reino, el cielo, los cielos, el reino de los cielos, y luego creó la tierra. Lógicamente, aquí nosotros no sabemos el englobe del tiempo ni sabemos nada, pero sabemos que primeramente Dios inició su reinado celestial, su reinado en los cielos, estableció su reino en los cielos. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad de todo creyente, pero sobre todo la prioridad de todo lo que Dios hizo. Dios hizo su reino y Dios decidió hacer de lo invisible lo visible e hizo la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Nuestra prioridad debe ser el reino. ¿Cuál es la prioridad que la iglesia ha establecido? La iglesia ha establecido como prioridad la iglesia. Y parece contradictorio, parece que yo esté aquí
hablando cosas extrañas, pero ciertamente la iglesia ha decidido que su prioridad sea la iglesia. No ha decidido que su prioridad sea el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Mi hermano, tú y yo estamos destinados a llevar el evangelio del reino. Tú y yo estamos destinados, estamos marcados, estamos sellados para llevar el evangelio del reino. Todo aquel que está llevando el evangelio, todo aquel que está predicando la palabra, debe llevar el evangelio del reino. Pero sabes que en esta temporada hemos hecho un evangelio de iglesia. Un evangelio que habla y gira en torno a las congregaciones, un evangelio que habla y gira en torno a los locales, un evangelio que habla y gira en torno a lo que queda en la tierra. ¿Sabes qué? Es muy evidente que la iglesia va trabajando conforme a lo que ve la tierra, conforme a lo que está en la tierra. Pero déjame decirte, mi hermano, tú y yo debemos trabajar para el reino. Tú y yo debemos trabajar y expandir el reino de Jesucristo. Esto tiene que ver con un principio y esto tiene que ver con algo que se inició en el primer versículo. Y esto tiene que ver con los reinos. ¿Sabes qué? Hoy todavía veo y sigo viendo gente que se identifica con un lugar o como no entienden que nuestro pasaje por aquí por la tierra es temporal. Y hay gente que incluso adopta cosas que no son ni propias, ni genéricas, ni simplemente adoptan las cosas que les parece y que les va bien. No entendiendo, como dice Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo, siendo fariseo de fariseo, siendo judío de la tribu de Benjamín, judío de nacimiento, circuncidado al 8º día, habiendo sido discípulo de Gamaliel, maestro de la ley, él entendió que él no era judío. Él entendió que él no era griego. Él entendió que él no era romano. Él entendió que era del reino de Jesucristo, que él tenía una ciudadanía en los cielos, una ciudadanía celestial. Mi pregunta es, ¿tú has entendido que tu ciudadanía no tiene nada que ver con España, con Francia, con México, con Cuba? Tu ciudadanía está en los reinos del cielo, tu ciudadanía es el reino, es en el reino de Jesucristo. Por eso es lo primero, por eso Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de los cielos, buscad primeramente mi reino y allí yo estableceré todas sus vidas, allí yo estableceré todo lo que ustedes necesiten, allí yo les daré todo lo que ustedes necesiten para cumplir el propósito aquí, yo les daré todo lo que ustedes necesiten para alcanzar lo que yo les prometí, yo les daré para que ustedes puedan sustentarse y puedan vivir bien. Es por eso que la iglesia muchas veces no entiende y sigue pensando en un local, en un lugar para reunirse. Sigue pensando, oye, que es bueno tener un lugar para reunirse, es bueno tener un buen lugar para reunirse, es bueno tener un buen equipo de sonido. Mira, yo como músico, y te lo pongo entre comillas porque no me considero como tal, pero bueno, como que toco varios instrumentos, he estado tocando ahí varios instrumentos. Me gusta tener un buen equipo de sonido, me gusta tener buenos instrumentos. Miren, ahora nosotros ensayamos en un lugar de ensayo y allí hay una tremenda batería. Por la misericordia de Dios, yo estoy tocando la batería. Bueno, la misericordia de Dios y los demás del grupo. Pero allí hay una buena batería y suena bien y suena muy, muy, muy buena y se siente bien. Y el otro día yo decidí probar una batería que tengo aquí, no tiene nada que ver, se siente horrible. Y lógicamente como batero en este caso me gusta tener una buena batería y que suene bien y que suene bonita, que suene linda y que suene gorda y que suene perfecta. Y eso es bueno, pero sabes que la iglesia se ha centrado mucho en eso. La iglesia se ha centrado mucho en tener un lugar, en tener miembros, en tener cosas, en alcanzar cosas. Y sabes que hemos empezado a ver la iglesia, el reino, lo que es el cuerpo de Cristo como algo terrenal. Por eso te estoy diciendo que lo primero es lo primero. Cuando nuestra mirada está puesta en lo primero que es el reino de los cielos, empezamos a ver las cosas desde la perspectiva del reino. Sabes que hoy en día un ministerio que no tiene miembros, hoy en día un ministerio que incluso como ahora estamos nosotros sin lugar donde congregarnos y que encima somos poquitos, mucha gente lo ve como un ministerio fracasado, como un ministerio muerto, como un ministerio que no camina. ¿Sabes qué? Nosotros
seguimos igual de vivos, nosotros seguimos igual caminando en fe y nosotros seguimos igual caminando en lo que Dios nos ha mandado y haciendo lo que Dios puso para que hagamos y su propósito y cumpliendo su propósito. Pero sabes que hemos entendido que esto no se trata de cuántos miembros tengamos ni de cuán grande sea nuestro local. Esto no se trata ni de cuántos buenos sean las cosas que tenemos ni de a cuánta... ni de a cuánta audiencia podamos llegar. Esto se trata del reino de Jesucristo, de su evangelio y nada más. Esto se trata de Él. Si nosotros viéramos el evangelio o viéramos el ministerio de Cristo visto como estamos viendo hoy en día la iglesia, visto desde una perspectiva humana, Cristo tuvo un ministerio completamente fracasado. Y suena duro, suena feo que yo te diga que Cristo tuvo un ministerio que completamente estaba en fracaso, pero si lo vemos con los ojos de la tierra. Si yo lo veo con los ojos del reino, Cristo tuvo el mejor ministerio que jamás hubo. Tuvo un ministerio donde hubieron señales, tuvo un ministerio donde se enseñó el reino, tuvo un ministerio donde se quebrantaron dogmas y doctrinas que había establecido el hombre, tuvo un ministerio donde Cristo le dijo a los judíos, oye, esto ya no es por judío, esto ya es para todo el mundo y esto ya no es por sus tradiciones ni por lo que ustedes hacen, sino esto es un diario vivir. Cristo nos enseñó que no era un día de la Pascua, sino era una Pascua cada día. Cristo nos enseñó que no era un día de un sacrificio, sino era que sacrificarnos cada día. Cristo nos enseñó tantas cosas que nos trajo el mismo y nos puso el mismo reino a nuestra disposición, en nuestras manos. Pero si nosotros viéramos ese ministerio como lo estamos viendo hoy, viendo cuántos miembros tenía, oye, mira, Cristo tenía 12 discípulos. Uno le salió mal. De esos 12 tenía 3 amados, 3 íntimos con los que él podía confiar plenamente. Cuando Cristo fue a la cruz tenía 11 discípulos porque uno uno ya murió. Y todo así, él solo tenía unos 100 seguidores. Después de 3 años del ministerio, Cristo no tenía nada si lo hubiéramos visto desde la perspectiva de la tierra. Pero sabes que como esto no se ve desde la tierra, esto se ve desde los cielos. Cristo tuvo un ministerio completamente absoluto y sobre todo exitoso. ¿Por qué? Porque mira cómo fue que 2000 años después seguimos hablando de Jesús, 2000 años después seguimos predicando de Jesús, 2000 años después seguimos enseñando lo que Jesús enseñaba, 2000 años después hemos entendido y hemos vivido en el reino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver única y exclusivamente con un reino. Por eso te digo, hoy debes poner lo primero es lo primero. ¿Sabes qué? Pastores, quiero hablar a ustedes hoy, pastores, de pastor a pastor, pero sobre todo de hijo a hijo. Déjame decirte algo. A veces hemos amado más la iglesia que al mismo Dios. A veces hemos querido establecer la iglesia primero por encima del mismo reino de Jesucristo. ¿Sabes? No te aferres al lugar, no te aferres a iglesia, no te aferres, ni tan siquiera te aferres al mismo ministerio. Cristo es el que lo hace todo. Lo que Él designó, lo que Él preparó. La semana pasada yo te enseñaba que lo que Dios había designado para tu vida, lo que Dios había preparado para tu vida, nadie te lo puede quitar. Es lo que Dios designó, es el lugar y la posición que Dios te puso. Pero sabes que hoy te digo que no solamente que lo que Dios designó para contigo se va a cumplir, sino también te digo que tienes que aprender que a veces no es un lugar determinado, un lugar concreto que tú te quisiste establecer, sino al final es lo que Dios quiso, porque Él fue el que lo determinó, Él fue el que lo diseñó y Él fue el que lo preparó para contigo. Así que yo hoy te digo y te invito a que entiendas que esto no tiene que ver con un sitio, sino tiene que ver con un reino. Esto no tiene que ver con una localidad, sino tiene que ver con un reino. Esto no tiene que ver con un ministerio, sino tiene que ver con un reino. Así que no mires las cosas o no juzgues las cosas desde la perspectiva humana. No juzgues las cosas desde la perspectiva que tú lo puedes ver con tus propios ojos. Es muy distinto a como tú lo ves, a como Dios lo diseñó. ¿Sabes qué? Estaba Eliseo allí sentado en una peña, con una piedra con su siervo. Y el pueblo de Siria estaba para atacarlos a ellos precisamente. Y él estaba bien tranquilo. Y su siervo le dijo, pero Eliseo, ¿no te das cuenta de cuánta gente te está aquí para destruir? Y Eliseo le dijo, Señor, permite que se abran sus ojos y vea lo que yo estoy viendo. Y vio todos los carros de fuego que habían en los cielos, moviéndose y guardándole.
¿Sabes qué? Eliseo tenía una perspectiva del reino. Eliseo estaba viendo la tierra desde el reino. Eliseo estaba viendo la tierra desde el reino de Jesucristo. Eliseo estaba viendo la tierra ya estando en el reino. ¿Sabes? Así es como Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Porque cuando tú ves las cosas así, tú vas a entender que como Dios es lo primero, los problemas que tú vas a afrontar los vas a afrontar desde el reino. Cuando viene una escasez económica, tú no estás en escasez, tú estás en el reino, establecido en el reino, y el que provee es Jesús, el que provee es Cristo. Cuando viene una enfermedad, tú no estás en enfermedad, tú estás en el reino, en un reino donde hay sanidad, en un reino donde no hay enfermedad, y el que provee la sanidad y el que va a hacer la sanidad es Cristo. Cuando hay problemas en el matrimonio, el que lo resuelve cuando tú estás en el reino es Cristo. Ahora, ¿por qué muchas veces Dios no actúa? Porque estamos actuando desde nuestros pies en los suelos. Estamos actuando desde nuestra posición de hombre. Estamos actuando desde nuestra posición establecida en la tierra. Es por eso que muchas veces Dios no actúa. Es por eso que Dios muchas veces no obra. Porque no estamos actuando desde el reino. ¿Por qué? Porque todo nace en el reino. Fíjate que Génesis 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. De los cielos, de lo invisible hizo lo visible. Entonces, todo viene de lo alto. Dice la palabra que lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios? Está diciendo que si tu postura, si tu posición es directamente desde los cielos, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas tiene respaldo y la aprobación de Dios. ¿Pero por qué? Porque todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas está destinado y está proyectado desde el reino. Ahora tú no puedes tener el respaldo y la aprobación de Dios cuando tu mente, tu cabeza, todo lo que tú haces está simplemente pensando en lo que está pasando aquí. Es duro desligarse de esta tierra. Es duro desligarse y poner a Dios en primer lugar. Pero ¿sabes qué? Jesús le decían, Señor, yo te seguiré. Le decía, las zorras tienen morada, las aves tienen miedo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le dijo, sígueme. Dijo, Señor, deja que vaya y me despide, que entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme, le dijo a otro. Dijo, Señor, deja que vaya y me despida de mi familia. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Jesús les estaba diciendo que en esta tierra, que las cosas que pasaban en esta tierra quedaban en segundo plano, que lo primero era Él, lo primero era su reino y su voluntad. ¿Será que lo hemos entendido ya, iglesia? ¿Será que nosotros hemos entendido esto ya? Que esto no tiene nada que ver con judaísmo, esto no tiene nada que ver con tradiciones, esto no tiene nada que ver con celebrar o no celebrar la Pascua. Esto tiene que ver con un reino, donde la Pascua es cada día. ¿Por qué? Porque la Pascua es el sol de justicia y brilla cada día. Esto tiene que ver con un reino. Hoy yo veo una iglesia distraída, aprendiendo las tradiciones de las cuales Cristo nos libertó. Cristo nos libertó de toda tradición judía. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó que esto tenía que ver con un reino. Y veo una iglesia entretenida detrás de todas esas tradiciones. Incluso aprenden palabras, porque ni aprenden a hablar en hebreo. Saben 4 palabras y ya piensan que son maestros en el hebreo. Aprenden 4 palabras. Que al final lo único que estamos haciendo, ¿sabes lo único que estamos haciendo como iglesia? Confundiendo a aquellos que deben de ser salvos. Sí, porque unos les predican de libertad, otros les predican de judaísmo, otros les predican de tradiciones, otros les predican de esto, otros les predican lo otro, cuando lo único que Dios quiere que les enseñemos es su reino. ¿Sabes qué? Yo vi pocas veces leo pocas veces Jesús predicando las tradiciones judías. Es más, cada vez que predica de ellas es para romperlas. Rompió el día de reposo, rompió la misma Pascua, siendo Él la Pascua completa. Muchas cosas.
Ahora, cada vez que veo a Cristo predicar, cada vez que Cristo habla una palabra, una parábola, dice, y el reino de los cielos es semejante, y el reino de Dios es semejante, y el reino de Dios se parece. ¿Será que el mensaje de Cristo no iba enfocado al reino de Dios? Mi hermano, nos hemos confundido durante años queriendo hacer iglesia en vez de querer expandir su reino. Yo fui partícipe de eso, yo quería hacer iglesia y ministerio, y vamos a hacer red, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Nos vamos a buscar un lugar bien grande, un local bien grande. El primer local que nosotros alquilamos como lugar de reunión, que era donde estábamos hasta ahora, el local de 500 metros cuadrados, el cual siempre fue sobrecostoso para nosotros, pero decidimos hacerlo pensando que era la voluntad de Dios porque estábamos haciendo iglesia, no entendiendo que el propósito de la voluntad de Dios era hacer reino. Y ¿sabes qué? En el reino no hay un ministerio. En el reino, un ministerio me refiero a un nombre, me refiero a portadores del reino, a Tucac, no. En el reino de los cielos solamente hay un cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo, que es la novia de Jesucristo. Pero no hay ni 50.000 nombres, ni 50.000 cosas, ni simplemente hay uno. Y es el cuerpo perfecto de Cristo. Allí no hay lugar, no hay local, no hay templo. Allí somos nosotros el templo, que sabe lo que hace y sabe de qué se encarga de expandir un reino. Por eso hoy te digo que el reino de Jesucristo sea lo primero en tu vida. Lo primero es lo primero, y lo primero es el reino. Buscad primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás, y llevad una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Entendamos, mi hermano, mi hermana, mis amados, esto es del reino de Jesucristo, esto es el reino de Dios. Esto no tiene nada que ver con las cosas que pasan aquí en la tierra. Esto tiene que ver con Él, con su reino. Así que pon y establece el reino de Dios primeramente en tu vida. Quita todo lo demás. Quita todas esas cosas que sean estorbo. Quita todo eso que no avance. No te enfoques tanto en las cosas de la iglesia, enfócate tanto en las cosas del reino. Muchas veces pensamos que las cosas de la iglesia son las cosas de Dios. No, las cosas de Dios son las cosas del reino. Es muy distinto. En la iglesia hay mucha gente que toma lugar que no es suyo. Hay mucha gente que coge y hace cosas que no les pertocan. En el reino de los cielos todo encaja, es un mecanismo perfecto que gira conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Es como un reloj suizo que nunca falla, que su hora siempre es perfecta. Así es lo mismo en el reino. Cuando nosotros estamos en el reino, es un reloj suizo que gira perfecto a la hora de Dios. Así que entiende que lo primero es Dios. Gracias te doy, Señor, por este mensaje. Padre, eres tú guiando a cada uno, Señor, de los que hoy pudieron escuchar este mensaje. Dios mío, eres tú hablando, Señor, a cada corazón y poniendo, Padre, lo primero es lo primero. Lo primero es tu reino, estableciendo tu reino en primer lugar, Señor, para que podamos entender y vivir conforme tu propósito y tu voluntad en el reino tuyo, Dios mío. Yo te pido que seas tú hablando y glorificándote a cada uno, Dios mío. Que seas tú impartiendo tu propio reino en nuestras vidas. Señor, que de ahora en adelante vivamos enfocados en tu reino y no enfocados, Señor, en las cosas de esta tierra, Dios mío. Yo te lo pido ahora, Señor. Eres tú hablando y revelándote todavía más y revelándonos sobre todo tu reino para que podamos seguir en fe caminando en lo que tú has determinado de eternidad para la eternidad. Yo te doy gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, gracias por conectarte y simplemente decirte que si crees que este mensaje es de parte del Señor, pues te invito a que lo compartas para que más puedan
para que más personas puedan recibir la bendición que Dios ha preparado en este día. Así que nada, bendigo tu vida, que la paz, la gracia del Señor esté sobre tu vida y que Dios te siga guardando y cubriendo. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y a la misma hora, mismo lugar. Paz y gracia.